Vamos a comenzar con una palabra de oración. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Padre, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y tú sabes, Señor, que se han levantado muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos en medio de nosotros. Y necesitamos que tú nos reveles tu palabra, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el espíritu de discernimiento, de sabiduría, Señor, para entender tu palabra y estar guardados contra aquellos que quieren dispersar y difamar el Evangelio de Jesucristo. Sí, Señor. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mira, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, el título de este mensaje se llama Falsos profetas y falsos maestros. Ok. Y entonces el Señor me llevó a esta escritura en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice así, a partir del versículo 15, perdón. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos viviendo en tiempos donde se han levantado muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, falsos pastores, falsos apóstoles. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de simplemente adquirir fama, adquirir reconocimiento, adquirir incluso dinero, robarle al pueblo de Dios, porque hay muchos que se levantan porque quieren, dicen, oh, este es un negocio, aquí hay dinero. Aquí nosotros nos vamos a enriquecer. Sí. Y desafortunadamente eso está pasando hoy en día, hermano, sí, hermano y hermana querida. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Amén. Porque nada ni nadie, dice la Biblia, que cualquiera que anunciare otro evangelio que el que ha sido predicado es anatema, es maldito. Es cierto. Todo aquel que quiera predicar un evangelio diferente está trayendo juicio sobre esa persona. Juicio de Dios sobre esa vida. Y lamentablemente estamos viviendo en esos tiempos. Tiempos donde las personas se quieren autonombrar a sí mismos que yo soy profeta, que yo soy apóstol, que soy evangelista, que soy pastor. Y cuando en realidad Dios nos los ha llamado, Dios nos los ha levantado, Dios nos los ha instruido correctamente por medio de la palabra. Si estuviéramos en medio del pueblo de Israel, ¿sabes lo que pasaba en ese tiempo con el pueblo de Israel cuando se levantaban los falsos profetas? La Biblia dice que los apedreaban, los mataban. Y eso está aquí en el libro de Deuteronomio 13. Te lo voy a compartir rápido porque el tiempo es oro. En el libro de Deuteronomio 13, te lo voy a leer aquí rapidito. Y dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, hay muchas personas hoy en día que se están levantando, que engañan al pueblo de Dios, que dicen que sí, que vas a tener casa, que vas a tener dinero, que vas a tener prosperidad. Todo eso es una mentira, hermano, es un engaño. Es algo que realmente
El enemigo la Biblia dice que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y la Biblia dice de que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, anticristos, hermanos que quieren engañar al pueblo de Dios. Sí. Que incluso dice de que te van a dar palabra de sanidad y palabra de milagros te traen. Pero ¿y qué pasa? ¿Y si no te sanas? ¿Y si vas al médico y aún tienes cáncer? ¿Y si vas al médico y aún tienes el dolor que tienes a los riñones y a los pulmones? O sea el caso que tú tengas. Entonces, yo lo que digo, siempre me he preguntado, si esos aquellos que se creen sanadores, que dicen que pueden ejercer milagros y que dicen que tienen la unción de Dios, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a los enfermos? ¿Por qué no van a los auspicios allá donde están todos esos ancianos moribundos? ¿Por qué no van allá y ahí pongan las manos y sánenlo? Hay mucha gente, aquí nomás, incluso aquí tenemos escuelas de ciegos, escuelas de sordos, tenemos escuelas de paralíticos. Allá vayan a sanar allá a los enfermos. No que dicen, oh, que el Señor me reveló esta palabra y te profetizo que estás sano por el fuego de Dios. Mentiras, son puras barbaridades, son puros engaños. Y la palabra de Dios dice que tal profeta debe de morir en el tiempo del pueblo de Israel. Ahora que estamos en el tiempo de la gracia, hay muchos que se han autonombrado y están totalmente corrompidos. Mira, te voy a llevar aquí el libro de Segunda de Pedro, rapidito, para que entiendas que te estoy diciendo la palabra, que tenemos la palabra más profética segura, dice aquí. Dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quieres palabra profética? Aquí está, en la Biblia. Esta es la palabra profética más segura que podemos tú y yo tener. Las palabras del Señor Jesucristo, la palabra de los apóstoles, la palabra de los profetas. Tú quieres ser profeta, tú que te dices ser profeta, tú que te dices ser apóstol, no has sufrido por Cristo, no has sufrido como el Señor Jesucristo sufrió, no has sufrido como el apóstol Pablo, que fue apedreado, que fue perseguido, que fue maltratado, que fue humillado. Amén. No ha sufrido como los profetas verdaderos, como Isaías, Jeremías, amén, como Elías, que fueron perseguidos, que fueron aserrados, que fueron matados, maltratados en prisiones. Tú eres un falso profeta, tú eres un falso apóstol, porque tú no llevas las cicatrices de la cruz de Jesucristo. Eres un enemigo de la cruz. Eso es lo que tú estás haciendo. Tú estás trayendo juicio ante ti, porque el Señor de la palabra dice que todo aquel que quitare o añadire a estas palabras de Dios serán castigados. Amén. Entonces yo te animo, hermano. Te animo a que no te dejes engañar, que no te dejes mentir, que no te dejes robar la bendición del Dios de Israel, del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En el libro de Segunda de Pedro dice aquí, pero Segunda de Pedro capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y ahí en adelante sigue, en el versículo 8 dice, en el versículo 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, dice. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Y entonces el Señor dice aquí que ciertamente, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, será su postrer estado, viene a ser peor que el primero. Entonces, yo te animo, hermano querido, tú que me ves por las redes sociales, no te dejes engañar por estos falsos profetas y estos falsos cristos y esos falsos maestros. Porque el Señor dice que en el libro de Mateo, capítulo 24, el Señor dice aquí, hablando acerca de su segunda venida, Él dice de que se van a levantar muchos falsos maestros y falsos profetas y que van a engañar inclusive a los escogidos. Dice aquí, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, versículo del 23 al 25. Entonces, hermano, yo te animo en el nombre del Señor Jesús, de que si el Señor te va a levantar, ya sea como pastor, como evangelista, como misionero, que el Señor te levante por su espíritu, que el Señor te unja con su espíritu, pero que seas celoso de la palabra de Dios, que tengas un celo santo de la palabra de Dios, porque el Señor conoce los corazones. Y la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros vamos a morir y nos vamos a presentar delante del trono del juicio de Dios. Y el Señor nos va a premiar o nos va a disciplinar. Entonces, esta palabra de Dios es para ti, hermano, que me escuchas. Que el Señor dice que Él no tarda su venida, Él viene pronto, pero van a levantarse muchos falsos profetas y falsos maestros. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria. Amén. 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 Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, seas tú dándonos espíritu de sabiduría y revelación para entender los misterios. Abras nuestros ojos, Señor, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu y los oídos espirituales para escuchar tu voz sabiamente, Padre. Que tu fuego y tu Espíritu Santo nos selle y nos ponga el celo por tu casa, Señor, porque tu casa será llamada casa de oración para las naciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Levanta hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor, para hacer tu voluntad y para no engañar al pueblo ni a nadie, porque a los hombres podremos engañar, pero a ti jamás te engañaremos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.